Una tarjeta de expansión es una serie de circuitos, chips y puertos integrados en una placa plástica, la cual cuenta con un conector lineal diseñado para ser insertado dentro de una ranura o así llamado slot, que es especial de la tarjeta principal, que es la motherboard. Esta tarjeta tiene como función aumentar capacidades de la computadora, por ejemplo, aumentar la capacidad de proceso de video, permitir el acceso a redes, permitir la captura de audio externa y entre otros. A continuación les voy a mostrar tipos básicos de tarjetas de expansión, entre los que se encuentran la tarjeta aceleradora de gráficos, tarjetas de red local, de red inalámbrica, tarjetas de red óptica, de sonido, de expansión de puertos y entre otras. Esta tarjeta es una tarjeta de expansión con dos puertos USB 1.1 con ranura PSI. Esta otra es una tarjeta de expansión para ranura PSI y tiene un puerto RJ45 Ethernet con dos LED. Les voy a mostrar otros ejemplos de tarjetas de expansión que utilizan el conector PSI. Y ahora les voy a hablar de los tipos de ranura. Uno de los primeros tipos que les voy a hablar es el ISA, que se clasifican en XT y ISA-AT. El ISA se caracteriza por contar con 8 bits y es una de las ranuras más antiguas, y esta trabaja con una velocidad muy inferior a las ranuras que existen hoy en día, concretamente a una velocidad de 4.77 MHz que funcionaban con los primeros procesadores de Intel. Posteriormente el bus de datos se amplió a 16 bits y estas ranuras ya no fueron suficientes. La ranura de 16 bits era capaz de ofrecer hasta 16 MB a 8 MHz. Los componentes que fueron diseñados para las ranuras AT eran muy grandes y fueron las primeras ranuras en usarse en computadoras de casa o personales. Hoy en día es una tecnología que ya no existe, que ya no se fabrica, debido a que fue reemplazada en el año 2000 por la ranura PSI. Las características principales de este puerto ISA era que este tipo de ranuras de expansión generaban un cuello de botella a cuanta mayor velocidad tuviera el microprocesador. Eran capaces de manejar 8 bits y 16 bits. Físicamente son diferentes las ranuras de expansión. Las de 8 bits eran de menor tamaño que las de 16 bits. Las de 16 bits soportaban dispositivos de 8 bits, más no a la inversa, es decir, las de 8 no soportaban las de 16. Tenían una velocidad de transferencia de hasta 20 MB por segundo y contaban con una velocidad interna de trabajo de 4.77 MHz, 6 MHz, 8 MHz y 10 MHz. También contaba con una función llamada Bus Master o más a nivel de bus, que permite trabajar de manera directa con la memoria RAM. Otro tipo de ranura es el tipo EISA. Este tipo de ranura es un estándar anunciado en septiembre de 1998 y fue diseñado para competir con el bus MCA. Este bus EISA proporciona ranuras de 32 bits a una tasa de 8.33 MHz para el uso de los procesadores 386DX o superior. Además, el EISA pueden acomodar una tarjeta ISA de 16 bits en la primera fila. Aunque el bus EISA es compatible y no a un bus de propiedad, nunca llegó a ser ampliamente utilizado y ya no se encuentra en las computadoras de hoy. La tecnología EISA amplía la arquitectura del bus ISA a 32 bits y permite que más de una CPU comparta el bus. El soporte de bus mastering también se mejora para permitir acceso hasta 4 GB de memoria RAM.
A pesar de ser pues en cierto modo inferior al MCA, el estándar EISA fue muy favorecido por los fabricantes debido a la naturaleza propietaria de MCA y fue uno de los más utilizados. Las características de esta tecnología EISA es que se puede considerar como una tarjeta de expansión o ranura de expansión de tercera generación que se comercializó por un valor muy elevado y al día de hoy aproximadamente se pueden conseguir tarjetas de expansión con este tipo de conector por un valor aproximado de 140.000 pesos colombianos. Otro tipo de ranura que les voy a mostrar y uno de los más comunes es el PSI. Esta tecnología de conector es un bus estándar de computadoras para conectar dispositivos periféricos directamente a la placa base o motherboard. Estos dispositivos pueden ser circuitos integrados ajustados en esta o tarjetas de expansión que se ajustan en conectores. Es muy común verlos en computadores personales donde prácticamente fue quien reemplazó al conector ISA, que era el bus estándar anteriormente. A diferencia de los buses ISA, el bus PSI permite configuración dinámica de un dispositivo periférico en el tiempo de arranque del sistema. Las tarjetas de PSI y el BIOS interactúan y negocian los recursos solicitados para la tarjeta PSI, lo que permite la asignación de las IRQ y direcciones del puerto por medio de un proceso dinámico diferente del bus ISA. Aparte de esto, el bus PSI proporciona una descripción detallada de todos los dispositivos PSI conectados a través del espacio de configuración de PSI. El ejemplo que pueden ver abajo en la imagen es una tarjeta de expansión gráfica que es utilizada para mejorar el contenido multimedia o el contenido de uso de gráficos, y es de las más baratas, que puede tener un valor aproximado de 180.000 pesos. Las principales características de la ranura PSI es que se puede considerar prácticamente como una ranura de expansión de cuarta generación. Es una ranura de tamaño mucho menor a las anteriores, en tanto en largo como en el ancho. Además de eso, también integra una capacidad de datos de 32 y 64 bits para el procesador Intel Pentium en adelante. Tiene una velocidad de transferencia de hasta 125.88 MB a 503 MB respectivamente. Cuenta con una velocidad interna de trabajo de 33 MHz para 32 bits y 66 MHz para 64 bits. También cuenta con la función llamada Busmaster, que permite trabajar de manera directa con los dispositivos y la memoria RAM sin que intervenga el procesador. El tipo de ranura AGP es un canal de alta velocidad punto a punto que permite conectar una tarjeta de video a la placa base de un computador con el objetivo de ayudar en la aceleración de gráficos 3D. La tecnología AGP se utiliza comúnmente para juegos que requieren que la imagen mostrada en el monitor sea calculada a partir de un flujo de datos en lugar de simplemente pasar a través del ordenador como una señal de televisión común. El canal de AGP es de 32 bits de ancho y se ejecuta a 66 MHz. Esto se puede traducir en un ancho de banda total de 266 MB por segundo, que es muchísimo mayor que el ancho de banda de PSI de hasta 133 MB por segundo. Esta tecnología también soporta dos modos opcionales de mayor velocidad con un rendimiento de 533 MB por segundo y 1.07 GB por segundo. Las características, como podemos ver, de esta tecnología AGP se basan básicamente en la velocidad del mejoramiento de gráficos, en donde contamos con AGP 1X, AGP 2X, AGP 4X y AGP 8X.
cada una trabajando a diferente frecuencia de megahertz, con una tasa diferente de transferencia y también con diferente consumo energético. A continuación vemos una tarjeta de expansión gráfica con puerto AGP y actualmente se puede conseguir en un valor aproximado de segunda, porque no se consigue nueva, de 40.000 pesos colombianos. Otro tipo de ranura es el AMR, es un elevador de audio. Es una ranura de expansión en la placa base para dispositivos de audio como tarjetas de sonido o modems, que fue lanzada en 1998 y fueron presentes en las placas de Intel Pentium 3, 4 y AMD Athlon. Fue diseñada por Intel como una interfaz con los diversos chipsets para proporcionar funcionalidad analógica de entrada y salida, lo que permitía que esos componentes fueran reutilizados en placas posteriores sin tener que pasar por un nuevo proceso de certificación de comunicaciones, con los costes en tiempo económico que conlleva. Una de las características de este tipo de ranura es que era una ranura pues multifunción, que ahorraba en la fabricación de hardware utilizando recursos de software. La ranura AMR se utilizaba principalmente para insertar tarjetas de sonido y modems internos,